Un castigo al viejo rabo verde. Si estoy escribiendo estas líneas, es porque ya no soporto su presencia en mi cuarto. Y aunque yo no le quité la vida, contribuí a que ella lo hiciera. Soy un desgraciado, lo sé muy bien. Pero en ese tiempo, quizás yo tenía un terrible problema, el cual no sabía cómo atender. Y en mi subconsciente le hice mucho daño a mi adorada nieta. Tal vez ese pensamiento que fui desarrollando durante mis años de crecimiento se debía al ambiente familiar de donde yo venía, pues mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años, porque papá golpeaba a mamá y recuerdo que abusaba de ella. Eso se me quedó muy grabado en la cabeza. Con el tiempo crecí olvidando esos recuerdos. Me casé y formé una familia con Teresa, y de ese matrimonio nació Silvia, mi única hija. Pasaron los años y me convertí en un hombre viejo, donde comencé a sentir cosas que nunca antes había experimentado, sobre todo con las mujeres jóvenes. Y un día, hasta me atreví a cortejar a una muchacha que tenía 15 años. En ese momento, recibí agresiones por parte del padre, y jamás lo volví a hacer. Mi hija en ese entonces se había casado con un hombre mucho mayor que ella, pero al año la dejó para irse con otra mujer. Desde ese momento, Silvia tuvo que irse a trabajar, y al no haber nadie quien cuidara de mi nieta, me ofrecí a hacerlo yo, porque para esos momentos me había quedado sin empleo, y no podía ayudarle a solventar los gastos. Con gusto cuidé de Noemi. Ella era una niña muy tranquila, y no me costó para nada adaptarme a cuidarla, puesto que se quedaba dormida la mayor parte del tiempo, y al despertar se entretenía con muchos juguetes en la alfombra de la sala. El tiempo fue pasando. Noemi crecía apresuradamente, y sin pensarlo, ella ya tenía 8 años. Se convirtió en una niña preciosa, y comencé a sentir cosas extrañas cuando estaba junto con ella. Juro que yo trataba de contenerme, porque pensaba siempre en mi hija, y sobre todo porque la niña era más que nada mi nieta, sangre de mi sangre. Pero ese instinto de animal y deseo comenzó a despertarse en mí, sobre todo en las muchachas que eran conocidas para mí, o en su caso miraba pasar en la calle o en la ventana. Noemi me tenía mucha confianza y sobre todo cariño. Le atendía bien y después de llegar de la escuela, siempre me acercaba a ayudarle con las tareas. Ella decía ser algo torpe, sobre todo en matemáticas. Sin embargo, siempre me agradecía que le ayudara a comprender los temas del colegio, que a veces eran medio complicados. Cuando llegaba Silvia del trabajo, ya estaba la comida hecha. Ella siempre me agradecía la ayuda que le brindaba, pero lo hacía con mucho gusto porque eran mi familia. Sin embargo, eso que sentía con las muchachas iba incrementando, a tal grado que las sensaciones ahora igual eran provocadas en mí por la presencia de mi nieta. Noemi era una niña demasiado hermosa, güera como su padre, de ojos verdes. A veces decían que ni parecía ser hija de Silvia, por ser morena de cabello negro. En pocas palabras, mi nieta parecía una de esas princesas de los cuentos de hadas. Cuando su madre le ponía vestidos, era la nena más bonita del mundo, y no podía evitar acercarme para acariciarla con mucha delicadeza. Noemi correspondía a mi cariño. Siempre decía que me quería mucho, y me daba las gracias cuando le otorgaba obsequios, como dulces o alguna muñeca que miraba por ahí. Ella era feliz al recibir esos regalos de mi parte, y por ende le correspondía con el mismo cariño.
Cuando cumplió 11 años, miré que parecía una señorita. Estaba demasiado desarrollada y creció mucho en estatura. Su madre decía que ella se parecía mucho a la familia del padre, porque sus abuelos paternos eran muy altos, por ser extranjeros. En ese tiempo, la niña aún iba en primaria. Yo seguía actuando como siempre, cuidándola y haciéndome cargo de toda la casa. Por ese motivo, Silvia siempre era muy considerada conmigo y procuraba todas mis necesidades. Un día, todo en mi mente cambió. Había tenido un sueño medio raro, precisamente con mi nieta. Eso detonó mis conductas posteriores, aunque no las justifico para nada. Soñé que estaba con Noemi, recostado en su cama viendo televisión, y de repente ella se acercaba a mí para darme un beso en la boca. Entonces, a mis 55 años, comencé a tener una profunda excitación con la presencia de mi nieta en mis sueños. Sentía muchos deseos por ella, y recuerdo que me acercaba para tocarle las piernas, pero después despertaba bañado en sudor. Tuve que ir de inmediato a la ducha, tratando de apagar todo el fuego que sentía por dentro, el cual me estaba quemando en su totalidad. La imagen de mi nieta no se me podía borrar de mis pensamientos, y a partir de ese acontecimiento, la miré con otros ojos. Por la mañana no podía dejarla de mirar. Ella se veía muy hermosa con el uniforme escolar, y sin querer me acerqué para darle un beso cerca de la boca. Ella me miró sorprendida, pero sabía de antemano mis muestras de cariño. Entonces solo sonrió para que nos fuéramos a la escuela, porque se hacía muy tarde. En el camino iba caminando tras ella. No podía dejarle de mirar el trasero, porque como les dije anteriormente, Noemi ya tenía un cuerpo de señorita. Hasta donde sé, había dejado de ser una niña. Bueno, eso su madre me comentó meses anteriores. Aunque nadie me crea, no sabía qué hacer con esas sensaciones. Eran demasiado para mí, y aunque traté de controlarme, al final no me fue posible, y comencé a hacer cualquier cosa por estar cerca de Noemi. Durante la comida me quedaba ahí observándola. Después la invitaba a ver televisión, para que ella se recargara en mi regazo. Necesitaba sentir la presencia de su cuerpo cerca del mío, y comencé a tener una terrible obsesión por su olor. Por otro lado, mi nieta disfrutaba de las tardes conmigo. De alguna manera, yo era esa figura paterna que la había abandonado desde bebé. Mi hija, por su parte, siempre estaba agradecida conmigo, y al trabajar horas extras, me complacía en algunos antojos, como postres y golosinas, puesto que a mi edad yo no tenía diabetes. Tiempo después, un año para ser exactos, mi nieta entró a la secundaria. Yo la iba a dejar al colegio en un taxi, pero me enojaba demasiado encontrarla con muchachos después de las clases. Con mucha seriedad, le preguntaba quiénes eran. Son mis compañeros de clase. Me dicen que me invitan con ellos a comer helado. Entre esa muchedumbre de chicos, también había otras niñas, pero de ninguna manera iba a permitir que mi nieta tuviera contacto con muchachos. Me daba una especie de celos, porque no soportaba la idea de pensar que uno de ellos pudiera tocarle el cuerpo. Comencé a sentir mucha desesperación. Terminé entonces con un cuadro de ansiedad. Necesitaba hacer algo para tener a mi lado por siempre a Noemi. Ella no podía de ninguna manera acercarse a algún chico de su escuela, porque ella era solo para mí. Una tarde, ya no pude soportarlo más. Para ese entonces, mi hija había avisado que llegaría después de las 10 de la noche. Había doblado un turno en el trabajo,
y por ende le iban a pagar un buen dinero. En ese momento, iba a aprovechar ese tiempo. Necesitaba apagar mi ansiedad, porque de lo contrario me volvería loco. Después de la comida, le dije a mi nieta que me invitara a ver una película a su habitación, y ella con gusto aceptó. Hicimos palomitas y fuimos por un refresco. Ya estaba todo listo para poder disfrutar la película. Cuando ésta se iba terminando, comencé a tocarle las piernas. Ella al principio no dijo nada, pero después detuvo mi mano. «¿Qué haces, abuelo?», dijo mirándome sorprendida. «Solo quiero demostrarte todo mi cariño. Ándale, te va a gustar. Es porque te quiero demasiado». Seguí tocando las piernas de Noemi. Ella estaba desconcertada y comenzó a asustarse. Entonces tenía que hacerlo rápido, o de lo contrario ella podía salir corriendo. «Lo que vamos a hacer ahorita no debe saberlo tu madre. ¿O quieres que le pase algo?», le dije susurrándole al oído, tratando de provocarle miedo para que estuviera quieta. Noemi comenzó a derramar unas lágrimas en su rostro al ver que me quitaba los pantalones. Yo necesitaba terminar con esa lujuria que traía por dentro, y en cuestión de segundos me puse sobre ella abriéndole las piernas. Su olor penetró todos mis sentidos a través de mi nariz. Comencé a actuar rápido porque ella empezó a gritar. Sin embargo, pude callarla colocándole mis manos en su boca. Fueron unas horas maravillosas para mí. Pude quitarme mis ganas ardientes con el cuerpo de mi nieta. Y aunque ella estaba llorando, no me importó en absoluto, porque de alguna manera sabía de todo el amor que le estaba demostrando. Tiempo después salí de su habitación, advirtiéndole que no abriera la boca. Ella quedó llorando desconsolada, pero unas horas después no dijo nada a su madre, y esa parte fue la mejor. Saludé a Silvia como de costumbre, mientras ella se sentaba a descansar un momento en la sala. Me preguntó que si ya habíamos cenado. Fueron sus únicas palabras. «No te preocupes, ya desde hace rato. Deberías irte a descansar. Te ves muy agotada. Y no te preocupes por tu hija. Seguramente ya está dormida». Silvia me hizo caso y se fue a dormir sin molestar a Noemi. Yo por mi parte abrí la puerta de su cuarto y ella seguía envuelta en las cobijas. En ese momento estaba algo preocupado, pensando en que tal vez la escuincla pudiera abrir la boca. Pero de todos modos, no creía que su madre pudiera ser capaz de darle veracidad a sus palabras, porque yo era el único capaz de cuidar de mi nieta. Al día siguiente, Silvia se fue muy temprano. Al parecer había tomado horas extras, porque pensaba hacerle una fiesta de 15 años a su hija. Yo aproveché para preparar el desayuno, mientras Noemi llegaba a la mesa, con el uniforme desarreglado. Ni siquiera se había metido a bañar. Me miraba con sus ojos llorosos, y de una vez le advertí que no debía decir absolutamente nada. Después de terminar de desayunar, la llevé a la escuela como de costumbre. «De ninguna manera quiero verte con esos muchachos a la salida», le advertí antes de irme, y ella solo asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. Cuando se fue, me regresé a la casa para limpiar y preparar la comida. Sin embargo, me detuve en su habitación, oliendo su ropa interior, la cual tenía manchas de sangre. Tenía mucha ansiedad porque ella saliera de la escuela para seguir disfrutando por la tarde. Horas después la fui a recoger. Ella no quería regresarse a la casa, pero yo insistí enfrente de dos amigas suyas.
Cuando nos fuimos le toqué el trasero y ella me rechazó de inmediato. Ella preguntó por qué y yo le contesté que la amaba más que a nadie. Cuando llegamos a casa, la comida ya estaba lista. Le dije que se lavara las manos y ella asintió con la cabeza sin decir una sola palabra. Después de comer, se encerró en su cuarto para hacer la tarea. En ese instante, comencé a sentir eso que me quemaba por dentro y fui hacia su habitación. Tengo muchas ganas de jugar de nuevo, le dije bajándome los pantalones, pero ella intentó salir de la habitación. Suplicó que no quería, pero le hice entender que debía complacer los deseos de su abuelo. Yo soy quien te quiere más que a nadie. Debes demostrar que también me quieres. Noemi se resistió y se quedó recostada en la cama. Entonces nuevamente comencé a acariciarle el cuerpo, hasta que lo sentí unido al mío. Era una sensación tan placentera sentir su aroma recorriendo cada parte de mi piel, y aunque ella sollozaba, yo no me detenía y más lo disfrutaba. A partir de esos momentos, todas las tardes tenía esos encuentros con Noemi. Había veces que ella se resistía y se encerraba en el baño, pero yo la obligaba a complacerme y a cumplir con el cariño que me debía. Es porque te quiero, y tú me quieres a mí, le decía cada vez que tomaba su cuerpo. Y al pasar los días y los meses, ella ya no se resistió. Se quedaba recostada en la cama mientras yo cumplía todas mis fantasías. Ya no se resistía, ni tampoco lloraba. Cuando regresaba su madre del trabajo, siempre la encontraba dormida. Silvia tenía meses sin descansar, y cuando por fin le dieron unos días libres de vacaciones, me cuestionó qué pasaba con su hija, porque la notaba muy cambiada. Yo le contestaba que era la edad, porque en el fondo yo estaba muy seguro de que Noemi no diría una sola palabra. Ella había entendido que yo la amaba como nadie iba a hacerlo, y tenía que corresponderme el sentimiento. Durante ese tiempo, no pude estar con ella, estando su madre todo el día en casa. Sin embargo, notaba que Silvia no creía en mis palabras, y nuevamente me comentó sobre la actitud de su hija. Ya te dije que es por la edad. Ella está creciendo, y sus cambios de actitud serán mucho más notorios. Ya te dije que no debes preocuparte. Yo la he cuidado con mi vida. Después de haber escuchado mis palabras, Silvia quedó mucho más tranquila, pero yo sentía que no podía estar ni un día más sin estar con Noemi. Necesitaba pasar las tardes con ella como acostumbraba, porque inclusive sentía que siendo una niña de 13 años, ella ya disfrutaba estar conmigo de la misma manera. Por fortuna, mi hija recibió una notificación de su trabajo. Al día siguiente se tuvo que marchar, y yo estaba ansioso de que llegara la tarde para poder estar con Noemi. Esa vez le había comprado un juego de ropa interior, porque deseaba que lo modelara para mí. Cuando ella llegó, le dije que necesitábamos ir ahora a mi habitación. Ella solo asintió con la cabeza. Estando ahí dentro, le ordené quitarse el uniforme para ponerse lo que le había comprado, y sin decir nada, se fue hacia el baño. Yo me encontraba ansioso y muy emocionado. Me preparé metiéndome en la cama para esperarla mientras ella salía. En ese momento, la tomé como si yo fuera un animal salvaje. Reconozco que fui muy brusco con ella, pero habían pasado demasiados días y la verdad no lograba calmar mi ansiedad. Ella comenzó a llorar, diciendo que la estaba lastimando, pero no me importó en absoluto, porque deseaba disfrutar el momento.
Horas después, la dejé recostada mientras iba a preparar la comida. En ese momento, ella se fue a su habitación, enredada en mi sábana blanca. Me acerqué a ella para mirarle el cuerpo una vez más, antes de continuar preparando la comida. Al día siguiente, no se levantaba de la cama. Me acerqué a ella y tenía algo de temperatura. Al parecer tenía síntomas de resfriado. Cuando Silvia se dio cuenta, me dijo que no la enviara a la escuela. Entonces yo acepté, porque podía pasar otros momentos con ella. La dejé descansar todo el día mientras hacía la limpieza de la casa. Por la tarde fui hasta su cuarto, pero ella no se levantaba de la cama. Me acerqué y seguía teniendo fiebre. Le administré medicamento para hacerla sentir mejor, y después le di un beso, recordándole cuánto la amaba. Pero en ese momento entró su madre a la habitación. «¿Qué estás haciendo, papá?», ella dijo con voz de sorpresa. «Creo que la niña aún tiene un poco de resfriado, pero ya se siente mucho mejor». Silvia dejó a Noemi descansar y regresó a la cocina para tomar un sándwich con un vaso de leche, para después irse a la cama. Yo me quedé en la sala, recordando cada uno de los momentos que pasaba con Noemi. En serio, ella me hacía rejuvenecer y recordar cuando era un adolescente. En ese momento me sentía satisfecho, pleno y con ganas de mucho más. Al día siguiente me había quedado dormido, porque pasé la noche recordando esos momentos deliciosos con Noemi. Al día siguiente me había quedado dormido, porque pasé toda la noche recordando esos momentos deliciosos con Noemi. Cuando en ese momento escuché que Silvia pegó un fuerte grito. Salí corriendo del cuarto y ella lloraba en la habitación de Noemi. Exclamaba gritando el nombre de su hija. Cuando me acerqué, mi nieta estaba tendida en la cama con los ojos abiertos. Junto a su almohada se encontraba un frasco de pastillas que usaba su madre para conciliar el sueño por las noches. Noemi tenía el cuerpo frío. Le toqué el pulso, pero ella no respiraba, y al llamar a una ambulancia, el paramédico dijo que ya estaba muerta. Mi hija quedó ahí sin poder entender nada. Estaba tan alterada que no se podía calmar y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Los paramédicos la auxiliaron, administrándole un calmante. No podían llevarla al hospital, solo la recostaron en el sillón de la sala. Cuando pasó un tiempo, Silvia no comprendía qué había sucedido. Se preguntaba por qué su hija había administrado esa cantidad de pastillas. Los médicos anunciaron la causa de la muerte. Con los somníferos, su corazón recibió un paro cardíaco y llevaba unas cuantas horas ya muerta. Entonces Silvia comenzó a enloquecer. No podía calmarse y tuvieron que aplicarle un sedante cuando fuimos al hospital. Yo me encontraba algo preocupado de que el médico analizara su cuerpo y se diera cuenta que Noemi había tenido intimidad. Afortunadamente no pasó eso. Solo se informó de las pastillas en el cuerpo de mi nieta, y tiempo después lo entregaron para sepultarlo. A partir de ese momento, todo cambió en la casa. Silvia se puso muy mal, a tal grado que no salía de su habitación. Perdió su trabajo, y por ende nos quedamos sin dinero para poder solventar los gastos de la casa, porque ella ya no tenía ganas de vivir. Al pasar unos meses, su semblante cambió por completo. No me reconocía, y en ocasiones llegó a agredirme, diciendo que yo tenía la culpa por no haber cuidado adecuadamente a su hija. Entonces comencé a sentir una decaída en mi cuerpo.
me surgieron las enfermedades de la edad. Primero la diabetes, y después me dolían profundamente los huesos, a tal grado que a veces me imposibilitaba poder moverme. Silvia siempre estaba de mal humor. Se volvió demasiado violenta, a tal grado que un día me agredió con una cuchara de la cocina. La vida a su lado se fue convirtiendo en un infierno. Yo no deseaba vivir de esa manera. Y un día, al no aguantar más sus malos tratos, decidí irme de su casa. Aunque no sabía dónde ir, sin dinero y sin nada. Por fortuna, muy cerca de la casa había un asilo de ancianos. El gobierno lo había implementado meses después. Y de hecho yo fui a la inauguración, acompañado de Noemi. Abandoné a Silvia, pero a ella ni siquiera le importó verme partir, del que fue un día nuestro hogar. Cuando llegué al asilo, me recibió una enfermera, muy joven de piel blanca. Cuando la miré a los ojos, sentí una especie de escalofrío, de esos que recorren la piel para dejarla chinita. No le di importancia, y entré para acomodar mis cosas en una de las habitaciones. Sin embargo, nunca pensé que llegar a ese lugar iba a ser el inicio del mismo infierno, pues el asilo me iba a recordar todo el tiempo a mi nieta Noemi. Ella comenzó a aparecer en mi cuarto junto a mi cama. Se mostraba con unos ojos brillantes de color rojo, y una voz salía de su garganta, la cual no era de ella. Al fin estás en el infierno. No quería estar solo por las noches. Me daba mucho miedo dormir con las luces apagadas, porque a esa hora el espíritu de Noemi me atormentaba. Casi no podía dormir, y al intentar conciliar el sueño, bien que sentía cómo me arañaban los brazos y los pies. Intenté comunicar lo que me pasaba a las enfermeras, pero ellas solo se burlaban de mí. En ese lugar me trataban muy mal, y hasta llegaron a golpearme en recurrentes ocasiones por haberme hecho del baño. No sabía por qué tenía esos padecimientos. Todos aparecieron de la noche a la mañana, y hubo momentos en que ni siquiera podía caminar. Deseaba tanto regresar con Silvia, pero ella se olvidó de mí y jamás volví a verla. Y aunque sé que cometí un gran pecado con mi nieta, ya nada podía hacer para poder remediarlo, porque ella estaba muerta. Le hice mucho daño, lo sabía muy bien. Sin embargo, no podía ir a la cárcel en mi estado. Tenía demasiado miedo. Entonces solo traté de escribir estas líneas en un trozo de papel y resignarme al castigo de la presencia del espíritu de mi nieta, quien todos los días viene a atormentarme. Pero ahora le he dicho de frente que se cobre como ella desee todo el daño que le hice, cuando no supe controlar mis deseos llenos de lujuria.